Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que analizar la política pública, ¿sí? A nivel internacional, a nivel meso, que viene siendo a nivel de México, y a nivel de lo local, la región noroeste, con el desarrollo de las escuelas de comunicación, la vocalía noroeste, ¿no? La calidad tiene que ver con la política de evaluación asociada a la política de financiamiento. Creo yo que la evaluación como una política es importante. ¿Por qué? Porque permite saber, ¿sí?, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. Y si algo ha avanzado la teoría, ¿sí?, organizacional, es en eso, en la importancia de adoptar la política de evaluación de los procesos, ¿sí? Y primero se evalúan los procesos y luego las prácticas y los roles de los actores. Y primero se empezó por el personal de gestión administrativa y en segundo lugar por las y los estudiantes, que es el cliente. Y en tercer lugar ya fuimos, sí, primero llegó los de función directiva, ¿no?, a la estructura académica. Y en este caso entramos las y los académicos, ¿no? Y la adopción de una política de evaluación relacionada con el saber cómo andamos para diseñar propuestas de desarrollo prospectivo para la mejora de la calidad educativa, creo yo que en el caso de México fue un acierto, porque creo que era muy caótico y sin nada de teoría de la organización organizacional antes de los 80. Había presupuesto, pero no podíamos nosotros saber si se cumplían objetivos, a qué nivel se cumplían los objetivos y si la institución pública y la educación pública y la universidad pública estaba cumpliendo sus objetivos de formación, ¿sí?, de perfiles de alto nivel. Y decía yo, ese es un discurso, porque yo no tengo ni indicadores cuanti, ni, en este caso, supuestos quali que me permita saber. Y la rendición de cuentas, ¿sí?, como política, asociada en la política de evaluación a las políticas de otorgamiento de financiamiento, creo yo que eso es la parte favorable, que nos permitió rendir cuentas y de manera regulada, nos reguló el Estado. No violó la autonomía, sino nosotros rendíamos cuentas porque eso dependía del financiamiento. Pero vino y reguló muchas cosas y vino y mejoraron las estructuras administrativas, ¿sí?, y las estructuras de desarrollo académico de las instituciones, ¿no? Y de ahí que tenemos la cultura de la planeación y tenemos la cultura de la prospectiva también. Y esto ha permitido ir avanzando poco a poco con metas a corto, mediano y largo plazo en la mejora de la calidad de los procesos principalmente y de los compromisos sociales y los compromisos académicos que tienen las instituciones. Y si bien es cierto, hay efectos perversos, creo yo que a tantas décadas de la cultura de la evaluación hay más aspectos favorables que no favorables, ¿sí? Y a mí me gustó en la revisión último diagnóstico que hace la OCDE, ¿sí?, y la UNESCO, y donde le agregan, ¿sí?, el derecho a la educación en el caso de México, y nos dicen hay tantos jóvenes aún fuera del sistema, hay que aumentar las acciones de inclusión. Pero el compromiso va más allá del buscar acciones para que haya equidad y que llegue la educación a todos los jóvenes en edad de educación superior, por ejemplo, sino que ahora se comprometen que las naciones deberán, ¿sí?, diseñar propuestas, ¿sí?, para garantizar un empleo por la actual crisis que hay. Entonces, si no hubiéramos iniciado con la cultura y la política de la evaluación, aunque fue asociada al financiamiento, no estuviéramos ahorita ya con conocimientos de en qué ejes tenemos que mejorar más que en otros, ¿sí? Y la perspectiva, pudimos tener una perspectiva del 2000
al 2025 de ANUYES, por ejemplo, a partir de diagnósticos. Y ahorita tenemos la perspectiva del 2030. Nos guste o no nos guste, se basa en diagnósticos, ¿sí? Y el diagnóstico nos permite la planeación y nos permite la mejora organizacional de la gestión administrativa y de la gestión académica. Y entonces podemos decir que estamos ofertando una profesión de calidad, porque la podemos medir o la podemos describir cualitativamente, ¿no? Pero también podemos decir que estamos respondiendo a las necesidades sociales que se compromete cada institución y cada licenciatura en el diseño de su currículo, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que hay que modificar urgentemente y que nos tienen que aprobar la nueva propuesta del plan, es que cambia el entorno, hay cambios en la disciplina y por lo tanto en la profesión, ¿sí? Y en las necesidades sociales que desde la ciencia de la comunicación se tiene, en este caso, que abonar socialmente, ¿no? Y yo sí estoy preocupada por esto último, ¿no? Pero, ¿por qué pudimos nosotros ponernos de acuerdo, 100 profesores prácticamente, en que se requería un diagnóstico del currículo de nosotros y llegamos a la propuesta de un nuevo plan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicimos el diagnóstico, hicimos una evaluación y ahorita estamos en eso, ¿no? Y acabamos de pasar por la evaluación de CONAC, ¿sí? Y hay áreas muy fortalecidas y que realmente el presupuesto y financiamiento que se nos dio, o sea, tuvo su beneficio, ¿sí? Y hay áreas que identificamos que tenemos que fortalecer. Entonces, la cultura de la evaluación como política, creo yo que fue un acierto para el desarrollo de la educación, para la mejora de la calidad y poder construir a partir de evaluación del pasado y del presente, prospectiva, ¿sí? Y para mí creo que hay caos, pero mucho menos cuando se otorgaba el financiamiento por prebendas políticas y no por evaluación, por evaluación. Y al principio toda innovación se criticaba, ¿sí? No, porque vienen esos organismos acreditadores de la disciplina y la profesión, ¿sí? Y pasamos por las CIES, ya después nos fuimos a CONAC y ahorita ya andamos que nos evalúen con competencia internacional, ¿sí? Por este cambio de internacionalización de la educación en que independientemente de que queramos las escuelas de comunicación, le tenemos que entrar. Ese es mi punto de vista.